El cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos está compuesto de materia del mundo de deseos, también llamado emocional, que es el mundo que está por encima del nuestro, del mundo físico, y el cual tiene 7 divisiones, 7 subplanos de diferente grado de densidad de materia y de vibración, que representan pues desde lo más malvado, que está situado en las regiones inferiores. La más inferior representaría el infierno, las 3 inferiores representarían el purgatorio, y bueno, pues hasta lo más elevado en sentido moral y espiritual, en lo relacionado con los deseos, los sentimientos y emociones. A grosso modo podríamos decir que el átomo físico que hoy el hombre puede percibir y manejar flota sobre algo invisible a nuestros sentidos, que según la filosofía oculta son los éteres que componen los moldes etéricos de las formas, éteres que están más allá de lo que conocemos del átomo y sus divisiones. Al no ver lo que hay detrás de ese átomo y divisiones, pues podríamos llamarle nada, pero en realidad es algo así como un mar de éteres que son los que compenetran los átomos físicos y les dan la vibración. Por otro lado, y desde el punto de vista del sentido de la vista, podríamos decir que al ser la materia del mundo de deseos también invisible a nuestros ojos y más sutil aún que los éteres, pues estos últimos se podría decir que junto a los átomos físicos flotan sobre un mar de materia de deseos sin tocarse, y a su vez la materia de deseos flota sobre la materia mental, la materia del mundo del pensamiento, que es aún más sutil que la de deseos. De aquí que en el espacio que ocupa un átomo físico haya materia etérica de deseos y mental, y todo ello relacionado con la vida y con la conciencia del espíritu, lo que en realidad somos cada uno de nosotros, aunque nos identifiquemos con el cuerpo físico. Y esto es así porque gracias a la materia de ese mundo y la materia que de él tomamos en cada renacimiento, estoy hablando del mundo de deseos, pues gracias a ello podemos dirigir la fuerza de deseos para que fluya, para que se dirija hacia el cuerpo etérico y hacia el cuerpo físico. Las funciones del cuerpo de deseos son principalmente 2: hacer posible que tengamos sensaciones y actuar de puente entre la mente y los cuerpos etérico y físico respecto al control y manifestación del ego. Este cuerpo es el origen de nuestros deseos, sentimientos y actos, actos porque causan impulso y por tanto nos impulsa a la acción. Pero según evolucionamos vida tras vida, le vamos dominando, le vamos transformando, haciendo que nuestras acciones y expresiones sean cada vez más elevadas desde el punto de vista moral y espiritual. Digamos que su vibración se eleva y sus colores cambian. Al recibir el incentivo para la acción de este cuerpo, en la mayoría de los casos nos dejamos llevar por él por falta de discernimiento. Estamos muy dominados por él todavía, por los deseos, los sentimientos surgen espontáneamente y nos dominan las emociones, sobre todo las negativas en nuestra vida cotidiana, y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Sin embargo, según sea la clase de sentimientos, deseos y actitudes que tengamos de acuerdo a la acción y a la propia evolución personal, así vamos atrayendo materia de las diferentes regiones de ese mundo. Si la transformación es hacia lo positivo, pues atraeremos materia de las
divisiones superiores. Así es que cuando este cuerpo nos incita a responder o a actuar de una manera negativa, lo podremos cambiar gracias al discernimiento y así cambiar la materia de deseos más común por otra, como he dicho, de las regiones superiores. El cuerpo de deseos nos proporcionó los elementos animales y pasionales que necesitábamos cuando comenzábamos a ser humanos, sobre todo para sobrevivir. Más adelante ya, junto a la mente que distingue a los humanos de los animales, se formó entonces el yo personal y el ego se reconoció a sí mismo como individuo, puesto que la mente es un rayo del pensador que ilumina a la personalidad. Hoy la mayoría de los humanos hemos superado y desechado ese aspecto animal, o lo que es lo mismo, utilizamos y atraemos materia de las regiones superiores del mundo de deseos para nuestras expresiones. Pero eso no significa que este cuerpo sea puro, porque todos sabemos que aún nos quedan muchos deseos, sentimientos y emociones por transformar o transformarlos en virtudes. Por eso, lo mismo que las células se renuevan y lo mismo que nos alimentamos, pues así el cuerpo de deseo renueva sus partículas por otras más sutiles y elevadas cuando nos esforzamos por autoobservarnos y por controlar nuestras expresiones negativas en forma de sentimientos más humanos y fraternales. De acuerdo con esto, podríamos decir que quien se esfuerza por expresar solamente los sentimientos y deseos relacionados con las regiones más elevadas del mundo de deseos es como si estuviera forjándose su estancia en el cielo. Los minerales no tienen cuerpo de deseos, pues solo tienen el físico, ni la planta tampoco, porque solo tiene el físico y el etérico, que es el que le aporta la vida y le permite crecer. Pero el animal sí le tiene, puesto que está más evolucionado que los otros reinos y por lo tanto tiene sentimientos, deseos y emociones en su estado o etapa actual. El hombre, el ser humano, pasó por una etapa similar al del animal respecto a la conciencia y al cuerpo de deseos, hasta que las jerarquías superiores nos facilitaron el cuerpo mental en la época atlante. Y esto es lo que nos diferencia de los animales, que nosotros tenemos una mente para razonar y ellos no. El animal tiene materia de deseos de las regiones inferiores de ese mundo, y el hombre tiene todas ellas, aunque más de las superiores. Por lo tanto, está unido al mundo del pensamiento por medio de la mente para que pueda razonar sus impulsos, los impulsos del cuerpo de deseos. Este cuerpo nos fue dado en lo que en filosofía oculta, en cosmogénesis, se llama en el periodo lunar. Fue dado en el periodo lunar como un alma animal que se conectaría después con la mente, y como el hombre se dejaba llevar normalmente en aquella etapa, en aquella época, por las pasiones y por los deseos animales, se puso entonces bajo la guía de un espíritu grupo que en realidad es un arcángel. Y de hecho todavía millones de personas siguen bajo la influencia y guía de estos seres. Los espíritus grupos son quienes dirigen y guían la evolución de las especies y razas animales. Pero aunque el hombre ya perdió su aspecto más bajo, animal, sigue estando bajo su influencia en algunos otros aspectos, como por ejemplo las tribus son dirigidas todavía por un arcángel, por uno de estos guías, o un hecho más no tan grave, no tan importante, que nos estamos deshaciendo ya de él, que es el espíritu patriótico. Los arcángeles guían países, grupos importantes de personas.
Y el espíritu patriótico es una de las muestras que ellos tienen cuando dirigen un país. Cuando el hombre, un hombre de determinado país ya no se siente patriota, no daría la vida, digamos, por su patria, es porque se está liberando ya de la influencia de ese guía o de ese arcángel. Bueno, pues lo mismo que en esto lo hacen en otras muchas cosas. Y de todo eso, bueno, pues algún día nos tendremos que liberar o independizar. Algún día, cuando este cuerpo esté en su más alto desarrollo, lo utilizaremos como vehículo de conciencia, exactamente igual que ahora utilizamos el cuerpo físico. Lo que pasa que para eso todavía queda mucho. Su forma es como un ovoide luminoso, compuesto de toda clase de materia de deseos que con el desarrollo cambia de tamaño, forma y color. Generalmente tenemos materia de los 7 subplanos o de las 7 divisiones, aunque normalmente la mayoría y sobre todo los occidentales y los que estamos en estas escuelas de filosofía oculta, los que se dedican a su desarrollo espiritual, tenemos normalmente más de las regiones superiores, de los planos superiores de este mundo. Aunque cuando nacemos formamos este cuerpo de acuerdo a la vibración y evolución propia, teniendo muchos colores y formas, normalmente está cambiando constantemente sus colores según el estado emocional y según los deseos y sentimientos que tengamos en cada instante. Por otro lado, y como ocurre también con el cuerpo etérico, tiene unos vórtices, normalmente conocidos como chakras, que pueden girar en diferentes sentidos dependiendo del desarrollo espiritual de cada persona y de su grado de vibraciones. Se puede asegurar que donde hay sangre caliente es porque hay un cuerpo de deseos separado. En los animales superiores sí lo hay, en los diminutos no. Y esta fuerza de deseos fluye por el hígado hacia afuera y vuelve por los demás vórtices o chakras. Este cuerpo tiene un átomo simiente como los otros cuerpos, el cual está situado a la altura del hígado en el chakra por donde pasan las fuerzas relacionadas con este cuerpo, y es de ahí de donde sacamos el provecho de este cuerpo en cada vida, del átomo simiente. Está muy relacionado con el sistema nervioso y con músculos voluntarios. Por eso las emociones fuertes, el miedo, la ira, la ansiedad, entre otros, afectan directamente al cuerpo físico sin casi dar tiempo a razonar a la persona, más bien las de poco desarrollo. Si no fuera por este cuerpo que evita el crecimiento del cuerpo vital, seríamos gigantes como en el pasado lo fuimos. Como ocurre cuando hay muchas flores, hay demasiada flora en un árbol o una planta y se elimina parte de ella, el hombre crecería mucho y envejecería antes. Lo que no ocurre si se le quita parte de esa flor para que dé menos fruto y dure más. Cuando un árbol da muchísimas flores, quiere decir que va a dar muchísimo fruto, quiere decir que entonces va a gastar mucha, para entendernos, energía creadora, se va a quitar años de vida, va a envejecer antes. Pues eso en cierto modo pasa con el hombre. El cuerpo vital nace a los 7 años y comienza a crecer con más rapidez, pero cuando este cuerpo, el de deseos, nace a los 14, entonces el ser humano ya comienza a comportarse como un adulto. Y sus deseos, sus actuaciones respecto al sexo, su comportamiento en general, las cosas que hacemos, entonces frenan el crecimiento vital y como efecto también el del físico. El cuerpo vital intenta dar vida y llegar hasta la vida prevista y alargar la vida y tener buena salud, pero la actuación del cuerpo de deseos, los deseos, las emociones,
la negatividad que hay relacionada con las regiones inferiores, el abuso del sexo, de la energía creadora, todas esas cosas restan vitalidad y restan la influencia del cuerpo etérico o vital. Respecto a sus deseos, en algunas personas ocurre como la época Atlante, que como no había mente, nos dominaban los deseos animales y las pasiones, creyéndonos así autosuficientes en la vida, lo que nos inclinaba a la gratificación de los sentidos sin ningún tipo de razonamiento, a lo bruto, por decirlo así. Por tal motivo es muy importante que la razón y el discernimiento se impongan sobre los más bajos sentimientos y deseos. A partir de los 14 años, como desde los 7 hasta los 14, y igualmente pues es muy importante la educación y la comprensión por parte de los padres y respecto a sentar las bases para una educación elevada desde el punto de vista de la ética, la moral y la espiritualidad. Este cuerpo tiene uno o dos colores básicos relacionados con el signo del ascendente astrológico y su regente y con el rayo al que pertenece el espíritu que lo utiliza, pero además, según sean los sentimientos y deseos, tendremos otros muchos colores que cambian constantemente al mismo tiempo que cambiamos de deseos, de sentimientos y emociones. El siguiente es el significado aproximado de los colores en el cuerpo de deseos tal y como los puede ver un clarividente con el desarrollo suficiente como para ver los vórtices de este grupo. Yo he de decir que no es fácil, yo por supuesto para nada, no es fácil ver los chakras, los vórtices del cuerpo de deseos. Son bastante más fácil de ver los que están superficialmente, que son los del cuerpo vital. Entonces, según algún ocultista, pues parece ser que el negro y rojo representan el odio y la malicia, el rojo representa la cólera, el marrón y rojo sería la avaricia, el gris sería la depresión, el rosa representaría el afecto, el altruismo, el amarillo sí representa el intelecto, el azul sería el sentimiento religioso, el violeta las facultades psíquicas, aunque en mi opinión también se relaciona mucho con el desarrollo espiritual, y cuando en este cuerpo se aprecia resplandor y radiación, en algunos momentos pues también representaría el gozo de la persona. Hemos necesitado el deseo para poder evolucionar a través de la experiencia y las relaciones, y lo necesitaremos también para conseguir el desarrollo espiritual que necesitamos para dejar de renacer en cuerpos físicos. Si no hay deseo, no hay acción, pero tampoco habría deseo o impulso para buscar lo elevado y lo espiritual. Por tanto, el deseo es imprescindible todavía en nuestra etapa, aunque también es evidente que debamos espiritualizar sus aspectos más groseros. Hemos pasado del deseo animal hasta el deseo por lo necesario en sentido material, pero lo tenemos que utilizar para desear elevarnos moral, intelectual y espiritualmente, hasta que, por último, no deseemos, sino que hagamos todo como un deber amoroso y altruista hacia la humanidad. Según evolucionamos, la materia de nuestro cuerpo de deseos es de más elevada vibración y más pura o espiritualizada, formando así un gran cuerpo luminoso o aura que indica a los maestros cuándo estamos preparados para la iniciación.
La forma del ovoide o aura de deseos también cambia acumulando materia arriba o abajo, según sea la clase de materia, si más animal o espiritual, siendo de más baja vibración la que está en la parte inferior y de más alta o más espiritualizada la que está en la parte superior. La materia de las regiones superiores del mundo del deseo, donde se encuentra el cielo, se reflejan en las superiores del mundo del pensamiento, que es el mundo de las ideas, y también donde se encuentra el ego, aunque su situación es intermedia en este mundo. Se encuentra el ego para que éste saque provecho de su desarrollo hacia lo bueno y no de lo malo, que podría ocurrir si esta región se relacionara con el purgatorio. Según vamos dominando y transformando este cuerpo, se va identificando cada vez más con la mente, hasta que llega el momento en que el ego, el yo superior, lo utilice totalmente para sus propios fines. La mente es la herramienta más directa y más útil que tiene el ego para dominar sus diferentes vehículos, partiendo de la propia voluntad, que es él. El cuerpo de deseos es un transmisor de vibraciones hacia adentro o hacia afuera, y gracias a ello evoluciona. Es decir, que los impactos externos pasan al cuerpo de deseos por medio del cuerpo etérico, y sus centros los convierten en placer, dolor, etc., cuya vibración alcanza a la mente, donde el ego forma el pensamiento que corresponda como respuesta. Otra acción mecánica suya es que, por ejemplo, dependiendo de lo que estemos viendo, esa visión pasa al cerebro, después pasa al cerebro etérico y luego en el cuerpo de deseo se expresan impulsos o acciones directas. Otras veces la respuesta a la sensación o sentimiento creado nos lleva a expresarnos también en palabras o en forma de simplemente sentimientos y deseos. Los subplanos o divisiones del mundo del deseo se relacionan con las divisiones del mundo del pensamiento. Cada uno tiene 7, como sabemos. Así es que, como en las subdivisiones inferiores o purgatorio del mundo de deseos están los deseos y sentimientos inferiores, las vibraciones más bajas del cuerpo de deseos no pueden llegar directamente al ego, sino que tienen que ser razonadas por medio de la mente concreta, que está identificada con los subplanos inferiores del mundo del pensamiento. No pueden llegar al ego porque el ego está en la región intermedia del mundo del pensamiento, pero más identificado con lo superior. Para entender esto sería mejor que se tuviera a mano uno de los diagramas que tienen las escuelas de ocultismo, tal como la Fraternidad Rosacruz, donde están los mundos y sus subdivisiones, y donde se ve que el ego está situado en la 4ª región del mundo del pensamiento. Lo inferior, deseos, pasiones, sentimientos de maldad, etc., pueden dominar a la mente si no sabemos utilizar la voluntad y el discernimiento. De ahí que haya esa relación entre estos dos mundos. También por eso, después de la muerte, purificamos y eliminamos toda la maldad en el purgatorio antes de elevarnos al cielo. Por otro lado, las deudas resultantes del purgatorio tendremos que hacerlas frente a la próxima vida como karma maduro o deudas del destino. Nuestro cuerpo de deseos lo formamos en cada vida gracias a la materia de deseos de su mundo y del planeta. Pero todos los cuerpos de deseos de la humanidad también forman a su vez el cuerpo de deseos del planeta. Y con el cuerpo de deseos de los planetas se forma el mundo o cuerpo de expresión de deseos del logos solar o Dios. Por este motivo, según sea la materia y la naturaleza de nuestro cuerpo de deseos, así repercutirá en los demás.
en los cuerpos de deseos de los demás y también en Cristo, que está identificado y atado a nuestro desarrollo, y también sobre Dios mismo, creador del sistema solar, sobre este mundo. Lo mismo que nosotros actuamos y repercutimos en el cuerpo de deseos de Dios por medio de nuestros sentimientos, deseos y emociones, así actúan el resto de las partículas de nuestro cuerpo de deseos de acuerdo a nuestro desarrollo, grado y clase. Los pensamientos, las emociones y deseos externos nos afectan e intentan que vibremos a su ritmo. Por tanto, y en sentido contrario, si nosotros creamos un mal hábito, también afectamos a los demás por medio de las vibraciones de nuestro cuerpo de deseos. Somos sembradores e imanes respecto a las expresiones de los cuerpos de deseos de otros. Sin embargo, lo positivo siempre intenta atraer a lo positivo que nos rodea. De aquí la necesidad y el beneficio de tener expresiones internas e ideales elevados. Lo mismo que la voluntad del hipnotista puede quitar de ciertos vicios a las personas, nuestra voluntad debe dominar a lo negativo de nuestro cuerpo de deseos para que no nos domine. Según el desarrollo interno de cada uno, algunas veces se recuerdan los viajes nocturnos al mundo de deseos. Los egos más evolucionados tienen una continuidad de conciencia cuando salen de su cuerpo físico de una forma voluntaria y van al mundo de deseos por la noche. Pero el poco desarrollado tiene una conciencia vaga y soñolienta, y por eso no suele recordar nada de lo que hace. El hombre desarrollado reconoce a otras personas con las que se encuentra y puede colaborar en diferentes obras y de diferentes formas. Es más, puede traer recuerdos de sus actividades diversas, sobre todo porque su cuerpo de deseos toma la forma del cuerpo físico. Para estas personas no existe el día y la noche o la vida y la muerte, porque tienen conciencia en los dos mundos, son autoconscientes en los dos mundos y tanto dentro del cuerpo físico como fuera de él. Después de dormirnos, restauramos la armonía y el ritmo del cuerpo de deseos y del etérico físico por medio de un fluido vital que compenetra los mundos y los cuerpos. Como es lógico, según progresamos en el sendero de la espiritualidad, atraemos materia más pura que eleva las vibraciones de nuestro cuerpo de deseos. Entonces ya no necesitamos tanto tiempo para restaurar nuestros vehículos y lo utilizamos para ayudar en otras obras altruistas que se desarrollan en esos planos. Cuando utilizamos la mente consciente y voluntariamente para razonar sobre los deseos y a su vez creamos hábitos positivos en el cuerpo etérico por medio de la repetición, la actividad de los chakras progresivamente crea un puente entre la glándula pineal y el cuerpo pituitario, de tal manera que con el tiempo y con ese esfuerzo por el desarrollo espiritual hace que desarrollemos la clarividencia. Por todos estos motivos hay que utilizar la razón sobre los deseos para elevarnos a otras regiones y espiritualizar nuestro carácter y nuestros cuerpos. No debemos alimentar los malos pensamientos y deseos, porque así atraeremos la materia de las regiones más bajas del mundo del deseo, por lo que luego sufriremos más en el purgatorio. La atraeremos hacia nuestro cuerpo de deseos y la llevaremos con nosotros hasta que después de la muerte entremos en el purgatorio. El hecho de que todos estemos evolucionando se demuestra que en unos se ven fácilmente dominados por cosas como el alcohol o las drogas, así como por los más bajos deseos que les llevan, pues a violar o a matar por robar, y otros, sin embargo, nunca lo harían por nada del mundo. Esa es la diferencia en sentido evolutivo que todos tenemos.
De ahí que debamos tener presente que cuanto antes venzamos los bajos deseos y cuanto antes transformemos los bajos y groseros sentimientos y emociones por otros más elevados y por virtudes, pues antes evitaremos los renacimientos. Hay cierto tipo de elementales que se ven atraídos por nuestro cuerpo de deseos y que, en cierto modo, actúan como transmisores. Pero según sea la vibración y clase de nuestros deseos y sentimientos, pues así será la clase de elementales que atraigamos, dependiendo también de las personas con quienes nos relacionemos. No va a traer ni la misma materia ni los mismos elementales quienes está o se relaciona con un grupo de personas cristianas, católicas, practicantes, o el que practica ejercicios espirituales, devocionales, etcétera, que el que anda entre drogadictos o alcohólicos o delincuentes, ¿no? Ellos evolucionan en nosotros, los elementales, como ocurre con las células respecto al cuerpo físico, igual que nosotros lo hacemos en el cuerpo macrocósmico de Dios. Como el elemental tiene sus tendencias y su vibración, se identifica con la nuestra. Este responde a los estímulos del cuerpo físico y de la mente y tiende a repetir las vibraciones automáticamente. Como resultado de esa acción, nosotros podemos sentir un estímulo para que sigamos creando esa determinada vibración por medio de nuestro pensamiento y de nuestro cuerpo de deseos, creando así, si no lo remediamos, creando un círculo vicioso que nos puede beneficiar o perjudicar según sea su naturaleza. De ahí que debamos tener siempre presente la buena voluntad en las expresiones o en las diferentes clases de expresiones que tenemos, acciones, pensamientos, sentimientos o palabras. Comentando algo sobre la amputación, diré que a diferencia de lo que ocurre con el cuerpo etérico, que termina desintegrándose a la vez que la parte física amputada, cuando se amputa un miembro de nuestro cuerpo físico, la parte de deseos del mismo se queda en el cuerpo físico. El etérico normalmente se separa y la parte física y la parte etérica se desintegra a la misma vez. El cuerpo de deseos no. Hay que tener en cuenta que mientras estamos despiertos, nuestro cuerpo de deseos es un ovoide. No se diferencian órganos ni partes. Es un ovoide que sobresale entre 20, 30 o 35 centímetros del cuerpo físico. Pero cuando estamos en el mundo de deseos, por la noche, cuando salimos del cuerpo físico, como ocurre después de la muerte, este cuerpo, el cuerpo de deseos, toma la imagen del cuerpo físico con todas sus partes y todos sus miembros. Respecto a la obsesión, pues también diré algo. Hay casos reconocidos de obsesión, locura y algunas veces incluso muerte a causa de la influencia obsesiva de un espíritu control o de una persona muerta, el espíritu de una persona muerta, cuando se eleva exageradamente las emociones y se pierde el control de sí mismo. Por ejemplo, la ira. Una persona dominada por la ira pierde el control de sí mismo. Y es en ese momento cuando un espíritu puede hacerse incluso dueño del cuerpo. En los casos de obsesión o locura, lo que después vemos en esa persona es lo que normalmente llamamos conversión emocional. Hay cosas que no nos cuadra con lo que esa persona era. Y lo que ocurre es que la perturbación que se crea con la emoción, como he dicho, por ejemplo, la ira, crea un gran remolino en el cuerpo de deseos hacia el cual se dirigen estas entidades astrales con el fin de experimentar sentimientos, deseos, emociones, etcétera, o incluso pasiones, lo que sin duda puede traer dichas consecuencias nada buenas.
Respecto a los sueños, hay que decir que cuando el cuerpo de deseos o astral no sale del cuerpo etérico, que es el vehículo de la percepción sensorial, la restauración de los diferentes cuerpos se produce solo a medias. Entonces es cuando se producen los sueños, como resultado de mezclar las imágenes de los dos mundos, del mundo físico con su región etérica y el mundo de deseos. Además, la memoria también se vuelve confusa en estos casos. Se recuerda algo, pero a veces nos parece cosas sin sentido, otras veces pueden ser cosas que podrían haber ocurrido, pueden ser ciertas, pero sin saber su procedencia ni nada. Los sueños también pueden ser resultado de pensamientos flotantes en la atmósfera de donde se está durmiendo, en el domicilio, y de cualquier otra región del mundo etérico y de deseos donde nos encontremos. Por consiguiente, los sueños no pueden ser interpretados nada más que por la persona misma que recuerda todo su viaje nocturno o por otra persona similar que haya estado con él. El sueño profético, por otro lado, se produce cuando salimos totalmente del cuerpo físico y lo imprimimos en el cerebro cuando volvemos, cosa que por lo general en el común de la humanidad tampoco consigue. En el sueño intervienen 5 aspectos. El cerebro físico, que expresa todo estímulo, el cerebro etérico, por el que pasa una procesión de imágenes que a veces ni se relacionan con él, el cuerpo de deseos en movimiento, en constante movimiento y vibrante por las oleadas de deseos y emociones que le afectan, dependiendo de dónde esté. La mente, que aunque está fuera del cuerpo físico y es parte del yo, no puede traer el recuerdo. Y el ego, que puede estar entre la mayor inconsciencia o el mayor dominio de sus facultades según su propio desarrollo. Por tanto, repito, ¿quién es capaz de saber cómo o qué ha ocurrido mientras está fuera del cuerpo por las noches hasta el punto de asegurar que su interpretación de los sueños es verdadera? Y me refiero más concretamente a todas estas personas que dicen que interpretan los sueños, que lo único que hacen es ganar dinero engañando o estafando a la gente. Los sueños se producen gracias a 5 aspectos: a los cuadros producidos por el cerebro físico de forma automática y relacionados con la vida física, a las corrientes de pensamiento causales que afectan al cerebro etérico, corrientes de pensamiento casuales que afectan al cerebro etérico, al inquieto movimiento del cuerpo de deseos estimulado por fuerzas astrales o entidades, a intentos del ego poco desarrollado para manifestarse, y a la mezcla de cualquiera de estos aspectos. Cuando nos dormimos con una intención, una idea clara de hacer algo durante la noche, normalmente lo hacemos. Por tanto, sería muy conveniente que el último pensamiento antes de dormirnos fuera elevado y noble, porque esto puede determinar en parte la naturaleza de los sueños y el plano donde podemos realizar nuestras actividades. Además, si el último pensamiento o deseo antes de dormirnos es malo o normalmente estamos dominados por deseos y sentimientos negativos, iremos y atraeremos más influencias o elementales de baja vibración y estaremos en una atmósfera negativa. Por supuesto, también hay que tener en cuenta lo contrario. Si es en lo positivo en lo que estamos, iremos también a un plano relacionado con ello. Y por último, respecto a la muerte, pues diré que después de la muerte el cuerpo de deseos toma la forma del cuerpo físico, quedando normalmente la materia más grosera o de más baja vibración hacia el exterior de este cuerpo. Esa materia es la que hace que esté con seres del mismo desarrollo que él y en el nivel que le corresponda.
generalmente para la mayoría del purgatorio suele ser. Según se va desintegrando la materia de deseos negativa a través del sufrimiento en el purgatorio, vamos elevándonos hacia otras regiones superiores del mundo del deseo hasta que por fin llegamos al cielo, donde reviviremos y recibiremos todo lo bueno de la vida anterior. Lo bueno que hicimos, lo bueno que nos hicieron y lo que nos hicieron sentir en ese momento. Si por la fuerza y uso de la voluntad en nuestra vida cotidiana conseguimos limpiar nuestra materia de deseos, tendremos más libertad de acción y podremos estimular o crear deseos y sentimientos más elevados. Como ocurre con el cuerpo etérico, podemos construir una especie de concha de aura protectora con la siguiente intención. Primero, para resguardarnos de las vibraciones muy negativas enviadas por otras personas. Segundo, para protegernos de las que flotan en nuestro alrededor ambiente. Y tercero, para protegernos mientras meditamos. Meditamos, mientras dormimos, incluso, como creo que ya he dicho, cuando se va a un hospital, etc. El cuerpo de deseos no es solamente el deseo sensual y pasional, es el aspecto inferior del primer aspecto de Dios conocido en filosofía oculta como voluntad. Por lo tanto, este deseo y voluntad deben trabajar para convertirse en deseo espiritual. El deseo terrenal es el deseo exteriorizado y el espiritual es el que se dirige hacia adentro. Por último, y como dijo Cristo, que vuestra luz brille, pues hay que decir que eso se consigue con el esfuerzo de superación espiritual, lo que a su vez activa los chakras para dar luminosidad a nuestros vehículos, sobre todo al cuerpo-alma. Y cuando ocurre esto es cuando el cuaternario, los cuatro cuerpos del ego, asumen la forma de la Trinidad o triple espíritu, del verdadero yo. Pero claro, sin embargo, y para conseguir eso, pues no cabe duda que tendremos que obtener las correspondientes iniciaciones, a las cuales se llega solamente por medio de un esfuerzo continuo, persistente, basado en elevados ideales y en ejercicios devocionales y a través de toda una serie de ejercicios que escuelas como la Fraternidad Rosa Cruz facilitan a los estudiantes.